Bueno, nuevamente tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la charla número 150 del Colegio Abierto de Filosofía, aunque parezca inverosímil. Empezamos en noviembre de 2012 y todavía existe el ánimo suficiente para continuar con estas extravagancias, en muchos casos delirantes ocurrencias. Lo mismo pasa cada 2 semanas en La Paz, como todos ustedes conocen. Hay todavía la posibilidad de que colaboren para el nuevo número de la revista Apercontari. El tema es la cultura y con seguridad habrá la opción de toparse con páginas tan variadas cuanto provechosas. En esta ocasión lo que nos ha convocado es la necesidad de discurrir acerca de la lectura, internet y la superficialidad. Estoy seguro de que luego de la exposición que será llevada adelante por nuestro amigo Darío, existirá más de una inquietud que permitirá dialogar, así como también discutir, si cabe. Así que escuchamos a nuestro amigo Darío y luego continuamos como suele pasar. Bien, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para hablar sobre este tema, que más allá del título, habla sobre cultura, habla sobre esta condición o esta circunstancia de sentirse o de ser culto, cómo es que ser culto puede haber evolucionado en el tiempo, cómo es que en el siglo XXI enfrentamos este tipo de cuestiones. En principio tenemos que tener en cuenta que hoy estamos viviendo un mundo muy diferente al que vivieron nuestros padres. Y estamos viviendo con sorpresa un mundo que cambia demasiado rápido y que nuestros hijos probablemente conocerán o conocen mejor que nosotros. Avances científicos, tecnológicos que han cambiado de manera radical la forma de vida del ser humano vienen aconteciendo básicamente en los últimos 500 años. Yo creo que ese periodo de un medio milenio donde muy fuertemente podemos apreciar estos cambios. Pero si tomamos el último medio siglo, entonces verificamos que estos cambios nos llevan a una velocidad asombrosa que nadie pudo imaginar y que aún hoy muchos no pueden concebir siquiera en esencia, ¿no? Y estos cambios, bueno, que algunos estudiosos han llamado revolución informática del conocimiento, que la vivimos y la sentimos, ha llegado a todos los rincones del planeta bajo un proceso que algunos llaman mundialización, otros globalización, y que nos hacen vivir en lo que se ha dado en llamar una aldea global. Estamos en una aldea global. En ese contexto, cada uno de los elementos de nuestra cultura, una cultura que nos ha llevado aproximadamente 6.000 años desarrollar, ha sido afectado. Y ha sido afectado sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Simplemente hemos sido asimilados por el proceso. Ha sido tan rápido y tan veloz, tan inadvertido en algunos casos, que lo hemos asimilado. Muchas veces esos cambios, ese proceso ha sido hostil. Algunas veces no, pero en todos los casos ha sido ineludible. O sea, nadie que se haya propuesto, y ha habido muchos, que se haya propuesto contrariar el devenir de estos cambios, ha tenido éxito, sino todo lo contrario. Sin embargo, contra lo que podamos pensar, estos cambios, este proceso que estamos viviendo en estos años, no es la primera vez que se da en la historia humana. La historia humana, por lo menos, se encuentra, por el nivel de trascendencia y por la manera como se afectaron el conjunto de las relaciones sociales, por lo menos 2 momentos previos similares al que vivimos hoy. Claro, no con la misma velocidad, los tramos de tiempo son diferentes, pero bueno, los tiempos son relativos y vamos a entenderlo muy claramente, o lo entendemos claramente viendo estos casos. El primer momento fundamental, comparable a lo que vivimos hoy, probablemente tenga que ver con un proceso por el cual pasamos del sedentarismo de autoconsumo tribal a la explosión urbana. Eso sucedió hace más o menos 6.000 años, con la aparición de las primeras ciudades, con la invención de la escritura, la división del trabajo y el intercambio comercial. Ese fue un momento fundamental. Es un cambio tan radical que algunos expertos calculan que probablemente el grupo de gente que decidía formar una ciudad en una dinámica febril
En 30 días la ciudad ya estaba montada, la división del trabajo establecida, cada uno con su función, y la ciudad marchaba, incluyendo algo que era fundamental y que sigue siendo fundamental hoy, pero que no nos percatamos, que es la provisión de agua potable, ¿no? O de agua para consumo humano. En 30 días, imagínense. Pero esos cambios empezaron a dar, hasta ahora por lo menos sabemos que se dieron en la media luna fértil, hay indicios de que en otros lugares puede haber sucedido, en la media luna fértil, lo que hoy es Irán, Irak, lo que fue Mesopotamia, ahí empezaron a aparecer, y hay registros de por lo menos un centenar de ciudades en un corto periodo de tiempo. Cada ciudad era un desafío y un cambio absolutamente radical a todo el entorno que hasta entonces se conocía. Ese sedentarismo de autoconsumo tribal que mencionábamos cambió totalmente, surge la agricultura comercial que no se conocía. Es decir, más allá del autoconsumo, lo que hace la gente es prever una producción adicional a la que nosotros vamos a consumir para poder dedicarla al comercio. Y se genera una dinámica. Y estas 100 ciudades que surgen en muy corto tiempo en la media luna fértil, intercambian justamente. Y le dan una lógica muy diferente a lo que sucedía fuera de este circuito de ciudades. Ese primer momento fue fundamental. Otro momento estelar está relacionado con el desplazamiento de la fuerza bruta humana y animal. Hasta un determinado momento en nuestra historia, hace muy poco tiempo, hace 200 años, nada más, casi exactamente, 250 años exactamente, hubo un cambio fundamental. Se inventó, bueno, se había inventado antes, pero se llevó a efecto, se creó, se construyó la primera máquina de vapor. El vapor fue el elemento que reemplaza inicialmente a la fuerza bruta humana y animal, que fue fundamental durante 5.500 y pico años. Ese cambio también es radical. Es un hito en toda nuestra historia que hace surgir, por ejemplo, la revolución industrial, el maquinismo. Las relaciones cambian, las relaciones sociales, el contexto político, económico, cambia total y radicalmente. Pero tal es la velocidad del cambio que 200 años después, exactamente 200 años después de la creación de la máquina de vapor, el hombre llega a la luna. 200 años. Nada del tiempo. Ese segundo punto también fue fundamental en nuestra historia. Y esos dos que he mencionado, uno, el surgimiento de las primeras ciudades, y segundo, la aparición de la máquina de vapor y el inicio de la primera revolución industrial, son comparables a lo que vivimos hoy, lo que estamos viviendo hoy. Pero hay que mencionar que estos dos procesos que nosotros traemos para compararlos con lo que sucede hoy, siempre va a depender o siempre va a estar ligado a condiciones previas. Las cosas no surgen de un momento al otro, sino que hay procesos y hay condiciones previas. En estos saltos que suponen una evolución cultural, científica, tecnológica para la humanidad. Por ejemplo, en el primero, hace 6.000 años, cuando surgen estas ciudades, creemos que el hecho fundamental es la invención de la escritura. Ahí está, ese es el punto. Con la invención de la escritura cambia totalmente y se tiene una revolución en el registro adecuado de ideas, en el registro de hechos, instrucciones. Se hace posible el intercambio comercial, la especialización productiva, la administración de los antiguos estados y los vastos imperios que empiezan a aparecer. Es posible porque un instrumento como este se ha inventado y facilita el control de todo. Punto fundamental. Previa a la máquina de vapor hubo otro hecho, otra condición fundamental, que fue la base de lo que después se dio. Hace casi 600 años, Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles que permitía, y ahora vamos a llegar al punto de las lecturas, los libros, ¿no? Que permitía la producción masiva de libros. Hasta antes de Gutenberg, los libros eran elementos de lujo, era muy caro producir uno, se producían, eran escritos a mano, la profesión de calígrafo era una de las más reputadas, y tener un libro significaba, primero, que uno debía ser rico, adquirir un libro no era para cualquiera, y segundo, más rico todavía porque tenía que saber leer. El 95% de la población de nuestro planeta, quizá más, no sabía leer ni escribir porque no le servía de nada. Y sin embargo, los que sí lo hacían, que eran o ricos o de repente personas dentro de los grupos religiosos, dentro de todo el esquema de control social, ellos se dedicaban, especialmente en Europa, por ejemplo, los conventos, los monjes, trabajaban mucho esto de la caligrafía y se escribían libros.
pero era un trabajo lento, laborioso, muy costoso, muy difícil de sustentar el proceso de producción, transmisión y acumulación de conocimiento a partir de libros manuscritos. Lo básico en ese entonces era la oralidad. A través de la oralidad es que se transmitía conocimientos. Lo más importante de las universidades de ese entonces eran, pues, los grandes oradores, ¿no? Los sabios, los grandes maestros, que exponían y los neófitos y los estudiantes y las personas que recién aprendían escuchaban y de esa manera se iban transmitiendo conocimiento. La aparición del libro cambia totalmente el panorama, pero totalmente. Casi tanto, o quizá más de lo que podamos imaginar, ha cambiado nuestra vida con la irrupción de las computadoras. Marcó tanto el cambio en la historia humana este tema de los libros, que está registrado para la posteridad en la obra más importante de nuestra lengua, en El Quijote de la Mancha. Se registra la historia de un tipo que pierde la razón por leer tanto, por leer libros de caballería. No es gratuita esa figura, esa metáfora que utiliza Cervantes. Eso nos hace acordar a hoy, si nos colocamos en el siglo XXI, a lo que en buena parte considero alarmas injustificadas respecto a que los jóvenes se vuelven locos o pierden la razón por tanto internet. Bueno, cuando se inventó el libro, o cuando aparece el libro impreso, también hay gente que pensaba en esto, ¿no? Y de manera relativamente irónica, Cervantes lo registra en la obra más importante de nuestra literatura. Tengamos cuidado, yendo al siglo XXI, me van a permitir ir y venir, porque así vamos a estar. Que este prejuicio que existe contra el internet es eso, es un prejuicio. Probablemente hay problemas, probablemente en efecto hay ahora instituciones, aunque en el primer mundo que se le llama aparecen tantas instituciones como estas, ¿no? Que controlan la adicción a internet, y hay muchachos que tienen que sufrir todo un proceso de desintoxicación. Me parece una exageración, puede que exista el problema, pero no lo es tanto. Sin embargo hay eso, ¿no? Los cambios que se dan establecen percepciones algo distorsionadas, muchos temores a lo que se viene. Y quizás, no sé, tal vez podamos disipar alguno de esos temores respecto a lo que estamos viviendo hoy. Efectivamente hay problemas, efectivamente hay dificultades. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si hacemos el balance, probablemente la irrupción de las nuevas tecnologías mejora en buena parte los hábitos de lectores, mejora en buena parte, yo creo que definitivamente, el proceso de creación, transformación y acumulación de conocimiento. Que no todos lo aprovechen, bueno, ¿qué hacemos? Hay un punto, se habla mucho, y permíteme divagar un poco, para no olvidar la idea antes que se me vaya. Se habla mucho, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades, ¿no? Para mí personalmente, en buena parte es un mito. En un determinado espacio, tiempo, nosotros podemos encontrar hoy, acá mismo, en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Probablemente el 90% de los jóvenes, y no más, tienen acceso, vamos a decir, en relativa igualdad de condiciones a Internet. ¿Correcto? Entonces la igualdad de oportunidades es un hecho que se está dando en ese momento. O sea, la oportunidad de acceder a Internet se da. Pero no basta la igualdad de oportunidades. Se requiere voluntad de aprender, voluntad de crecer, voluntad de conocer, de aprender. Más del 90% de los jóvenes, ¿qué hacen con esa oportunidad de acceder a Internet? ¿Qué hacen? Pornografía, ¿no? O juegos. Entonces, la igualdad de oportunidades es un mito. Lo fundamental es la voluntad de aprovechar las oportunidades que tengamos. Pero volvemos a la historia. La irrupción del libro, estábamos en ese punto, del libro impreso a través de la imprenta, suscita un cambio fundamental y surge, y es el soporte, por eso les decía, de este nuevo artefacto que causa tantos temores, es el soporte de lo que viene después. Imagínense ustedes la revolución industrial y la necesidad de tener manuales de instrucciones para los obreros que iban a manejar las máquinas y que no se pudiesen imprimir en cantidad masiva. O que los obreros no sepan leer y escribir. ¿Cómo seguirían las instrucciones de estas máquinas? Los hechos se encadenan.
tener una masificación del tema de la producción de escritos, de lectura, de transmisión de conocimientos a través de libros, manuales impresos, hace posible dar soporte a la revolución industrial en ese punto. Y el alfabetismo, también la puntualidad, por ejemplo, se convierte en una necesidad y se convierte en un valor, que no lo era antes. La puntualidad es fundamental para las cadenas de producción donde 100 personas tienen que estar exactamente a la misma hora y si falta una, todo se cae. Eso es industrialismo, eso es revolución industrial, eso aparece. Entonces es importante que identifiquemos que saber leer y escribir es un valor que surge de este proceso, que no era necesario antes. ¿Correcto? En la primera etapa, en ese primer cambio, probablemente saber leer y escribir no era tan importante como saber contar. Cuando surgen las primeras ciudades, cuando surge el comercio, evidentemente, hasta hoy, comerciantes, especialmente de estratos bajos, que probablemente tengan poca educación, que apenas saben leer y escribir, sin embargo son muy hábiles para hacer cuentas. Esa habilidad que hoy es importante en los sectores informales de nuestra economía, etcétera, sectores poco educados, fue importante también en su momento, en los albores de la civilización, cuando surgen las primeras ciudades, cuando surge el comercio y cuando se hace necesario que la gente desarrolle habilidades para lo fundamental, para lo importante. Siempre el utilitarismo, siempre ha estado ahí, aunque no queramos. Aunque la cultura a veces se ligue al conocimiento estéril, que no siempre lo es así y que creemos que no debería ser así. Todos estos cambios son muy utilitarios, están muy ligados a las necesidades que tenemos nosotros de desarrollar actividades, de generar riqueza, de generar prosperidad, de difundir bienestar material, pues eso es innegable. Ahora bien, las primeras industrias y máquinas que empiezan a desplazar energía bruta humana, animal o energía eólica, también los molinos de viento, por ejemplo, ¿no? La necesidad de alfabetizar a los obreros marca un nuevo mundo. El mundo cambia totalmente y hoy, si quiera cuestionar la necesidad de alfabetizar a la gente, sería vista pues como una monstruosidad de nuestra parte. Sin embargo, hace unos momentos conversábamos, cuando hablábamos de la definición de ser alfabeto es, ¿cuál es la definición? Leer y escribir, ¿no es cierto? Pero ¿cuánta gente lee y escribe en el mundo de hoy? Pocos, ¿no? Digamos, lectura sostenida a través de hábitos, no leer un letrero, no leer de repente fugazmente una página web, y menos escribir, ¿no? Sin embargo, ahí está. Es un valor porque acompaña el desarrollo de la civilización industrial, ya estamos hablando de la civilización industrial, básicamente. Todo cambia en el mundo con eso. No es gratuito que todos estos hechos o todos estos momentos estelares, este momento estelar, primero con la imprenta, luego con la aparición de la primera máquina de vapor, el industrialismo y la revolución industrial, llega con revoluciones políticas como la francesa, la revolución americana, el parlamentarismo inglés, las nuevas repúblicas aquí en los reinos españoles de América, ¿no? De las cuales nuestros países surgen, digamos, de manera penosa en algunos casos, pero estamos ahí, sobrevivimos por lo menos. El libro se convierte entonces en ese momento, y fue muy importante en la difusión de las ideas de la ilustración y del siglo de las luces, se convierte en un instrumento fundamental. El libro en ese momento es el instrumento fundamental para el registro, transmisión y preservación del conocimiento. Es en ese momento, no antes. Antes eran los sabios, antes eran los ancianos, antes eran los maestros, que almacenaban, que tenían consigo esa información y que la transmitían. Y en ese proceso, y en este proceso que hasta ahora se da en algunos casos del maestro y el aprendiz, es que se transmitía. Cuando aparece el libro cambia. Y el libro, en algunos casos, la lectura, ya para ir llegando a la lectura, se convierte en un placer solitario. Antes no, antes era muy difícil que la transmisión de conocimientos se pudiera dar en un proceso como ese, en soledad. Por lo menos había 2 personas y generalmente había muchos más. Ahora aparece el libro, y siendo el libro el instrumento fundamental, cambia totalmente el mundo que conocíamos. La gente culta entonces, para ese entonces había conceptos de lo que es gente culta, vamos a hablar de lo que es ser culto en el siglo XXI también, a partir de una lectura provocadora justamente. La afición por la lectura se convierte en ese momento, solo en ese momento,
en una característica fundamental de la gente culta. La gente es culta y es reconocida como tal porque dice la frase, es muy leído, lee, sabe leer, sabe buscar, sabe indagar, y siempre a través de libros. Pero es que deberíamos cambiar un poco, no se trata del libro, sino se trata de tomar información, registrarla, procesarla, transmitirla, compartirla, es eso. El libro es el instrumento, no confundamos medios con fines. Quizás al considerar que el libro es un fin en sí mismo, no estamos dándonos la oportunidad, entrando al siglo XXI, de ver que los diferentes medios que la tecnología pone hoy a nuestra disposición son una oportunidad más que una amenaza. Y que si el libro se ve desplazado, bueno, pues, ¿qué hacemos? Se ve desplazado porque los atributos de otros medios son superiores. Algunos sí, algunos no, y de repente el libro puede ser uno más ahora y de repente no el más rico en atributos, uno más de los medios por los cuales conservamos, preservamos, transmitimos, acumulamos conocimiento. Viéndolo desde esa perspectiva, creo que vamos a darle una oportunidad a la tecnología, porque muchos estamos tentados, no puedo evitar caer en esa tentación, de negar la tecnología y aferrarnos al libro. Algunos ya convertirlo casi como una deidad o como un fetiche. Es que no es el libro, no importa, es la información que se transmite, que se acumula, que se preserva para la posteridad, que crece acumulando conocimiento. Eso es, se trata de eso justamente. Hace un cuarto de milenio, y eso es lo que estábamos nosotros más o menos hablando, esta definición o esta forma de ser culto era muy diferente a lo que nosotros podemos concebir hoy. Incluso podríamos dedicar un medio minuto para escarbar un poco, explorar un poco qué significa cultura. Cultura es una de tantas palabras que forman parte de nuestro léxico, que provienen de esta larguísima etapa donde se desarrolla la agricultura en nuestra civilización. Tenemos muchas metáforas, muchas figuras, muchos términos que se toman prestados de la actividad agrícola. La Biblia está llena de metáforas y de parábolas que hablan de agricultura, básicamente, o de ganadería, ¿no? Porque eran las actividades fundamentales hasta hace muy poco tiempo. Y entonces el término cultura tiene que ver con cultivar el espíritu, y cultivar tiene que ver con trabajar la tierra y hacerla producir. Pero es importante que no perdamos de vista, por eso hacía alusión hace un momento, a que no perdamos de vista que hay en el buen sentido del término un utilitarismo, es decir, el conocimiento, la cultura estéril, tiene su lugar, pero cada vez es menos importante, porque tiene que haber objetivo, tiene que haber búsqueda de metas a través de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestro proceso cultural, si se quiere. Nosotros, como el término proviene de la agricultura, tenemos que darnos cuenta que no se cultivan, por ejemplo, mala hierba. La mala hierba crece espontáneamente en el campo y la arranco y la arrojo y la quemo, porque no sirve. Entonces, cuando se habla de cultivar el espíritu, no se habla de cosas abstractas, sino que recurriendo a la metáfora agrícola, tiene que ser algo útil para tu vida. Desde la autorrealización hasta cumplir el rol que te toca cumplir en la sociedad en la cual vives. Por lo tanto, ser culto no tiene que ver necesariamente con aislarse, con ser un ermitaño, con ser un anacoreta, que lee todo el día y que tiene una producción intelectual para él mismo y para su goce personal. Hay espacio probablemente para eso, podemos gozar mucho de este placer solitario que significa muchas veces la lectura, pero ser culto es mucho más que eso. En el siglo XXI tenemos que alinearnos con lo que pasa hoy. La cultura tiene que ver con que estemos conectados a los conocimientos de nuestra época, con que estemos, por ejemplo, alineados con el desarrollo artístico, con el desarrollo científico e industrial de nuestra época. Somos cultos cuando estamos alineados con todo eso. Y en el siglo XXI tenemos que alinearnos a lo que corresponde a nuestro tiempo.
No podemos, como decía hace un momento, ensimismarnos y encerrarnos, como hacían de repente los monjes cartujos o los de clausura en la época medieval, en sus conventos y, bueno, reproducir ellos, el trabajo que ellos hicieron fue muy importante para rescatar la cultura griega, etcétera. Podrán decir todo lo que se quiera. Pero ese modelo de cultura es diferente, ya no es el modelo de cultura que vamos a trabajar. Ahora, antes de ir a hacer culto en el siglo XXI y al Internet, decimos Internet por hablar de la tecnología en general, y a la superficialidad que forma parte del título de la locución de hoy, porque es una de las características que tiene la manipulación de información hoy, en el siglo XXI. Lo quisiera citar aquí, quiero recordar, bueno, mencionamos ya a don Alonso de Quijano y a cómo perdió la razón por las historias de caballeros que las devoraba de manera incesante, pero quiero citar a otros dos intelectuales muy reconocidos, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, era terrible respecto de los libros, no les gustaba. También Nietzsche, que lo vamos a citar, cito a Rousseau, decía: odio los libros, solo nos enseñan a hablar de cosas de las que no sabemos nada. Interesante para un ilustrado, ¿no? ¿Y qué cosa decía Nietzsche? Nietzsche decía: prefiero ser necio por cuenta propia a sabio con arreglo a pareceres ajenos. Bueno, lo decía Zaratustra, pero él hacía hablar a Zaratustra, ¿no? Ser necio por cuenta propia en vez de ser sabio con arreglo a pareceres ajenos. Está en contra, absolutamente. Puede ser una frase irónica, puede ser una frase hiriente, que trata de resaltar cómo es que podríamos de repente asimilar conocimientos sin necesidad de procesarlos, pero están allí, ¿no? Están allí. Ahora, si llegamos ya a nuestro tiempo, podemos citar a Vargas Llosa. Yo tengo aquí, voy a leer un texto de una de sus últimas publicaciones. Aquí más bien se habla de la desvalorización del oculto, porque el oculto, desde que surge el término y hasta hoy, supuestamente es un valor y un labor elevado. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, probablemente sea un signo de los tiempos, hay una desvalorización del oculto. Vargas Llosa dice, ¿no?, ironizando, dice: ahora todos somos cultos de alguna manera, aunque no hayamos leído nunca un libro, ni visitado una exposición de pintura, escuchado un concierto, ni adquirido algunas nociones básicas de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo en que vivimos. Acá está haciendo un cuestionamiento, al mismo tiempo que hace una definición de qué significa ser culto. Ser culto significa darle la contra a todo esto, o hacer todo esto que se niega, ¿no? Que dice: no tienes que ser culto porque ya no interesa, todos lo somos de algún modo. El relativismo invade tanto nuestra vida que, definiendo un marco conceptual adecuado, y van a disculpar la frase que alguna vez la dije y una persona se ofendió, casi lloró, hasta un indio con taparrabos es culto. No, pues no. O sea, no es que porque nosotros definamos el contexto que queramos, una persona va a ser culta. Tenemos que ser un poco más objetivos. Y retomando lo que dice Vargas Llosa, realmente deberíamos tener cierta sensibilidad para expresiones artísticas, exposiciones de pintura, escuchado conciertos, no tenemos que ser expertos, pero hay que desarrollar esa sensibilidad. O esto final que dice: adquirir nociones básicas de conocimientos, no solo humanísticos. Hace 250 años, básicamente lo oculto era conocimientos humanísticos, y el ingeniero era menospreciado y tratado como el bruto de la clase, ¿no? Y ahora el ingeniero ocupa una posición diferente, porque sin ellos este mundo resistiría a 200 millones de personas, y 7.300 millones tendrían que morir, ¿no?, para decirlo gráficamente. No solo conocimientos humanísticos, sino científicos y tecnológicos del mundo en que vivimos. Eso es fundamental. Entonces, ser culto en el siglo XXI es eso, ¿no? Pero acá me llama la atención, mira, ustedes deben haber llamado la atención en esta cita que hago de Vargas Llosa. Dice: somos cultos, ironizando, ¿no?, aunque no hayamos leído nunca un libro. ¿Por qué? Vargas Llosa es de la vieja ola, ¿no? Entonces, leer un libro está muy ligado a ser culto. No uno, sino muchos. Tener una versación
en la lectura, él en la escritura incluso, te lleva por el lado de la cultura, te lleva a ser culto realmente. Sin embargo, hasta eso está siendo cuestionado. Hay últimos estudios, y aquí entramos ya de lleno al siglo XXI. Citamos a Giovanni Sartori, es muy importante el Homo Videns, ¿no? Cómo es que Giovanni Sartori ha identificado un desplazamiento, mire, le llaman Homo Videns, que tiene que ver con video, que tiene que ver con medias, que tiene que ver con que lo fundamental que el hombre capta de su medio es a través de sentidos. Ya no, el conocimiento no se daría a través de la lectura, por ejemplo, sería realmente marginal. Y él se adhiere a esta idea a partir de la aparición del cine, la radio y la televisión, que cambia totalmente. Estamos hablando de muy pocos años, ¿eh? Son 100 años, un poco más. Si tomamos radio, cine, televisión menos. Hay canales que están cumpliendo 50 años aquí en Bolivia, ¿no? Medio siglo. Mientras el Homo sapiens, dice Giovanni Sartori, es producto de la cultura escrita en un contexto del proceso civilizatorio humano, el Homo Videns es tributario de la imagen y se forja principalmente por el poder que ejerce la televisión. No solo la televisión, pero fundamentalmente la televisión para él. Ahora, Nicholas Carr ha ido un poco más. Nicholas Carr, que ha publicado un texto muy interesante, el provocador título de la obra de Nicholas Carr, recomendable, la pueden encontrar en internet, felizmente, no tienen que comprarla. Es muy difícil encontrar una versión impresa. Dice, ¿qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Y él ha ido un poco más allá. Y es curioso, ¿no? Porque Nicholas Carr menciona, él ha hecho estudios en diferentes universidades de los Estados Unidos, él ha encontrado profesionales que se precian, miren, que se precian de no haber leído nunca un libro. Dices, bueno, ya, a ver, prejuiciando un poco, debe ser un ingeniero, ¿no? No, pues. Él habla de un experto en filología. Él dice que nunca ha leído un libro. Dice, ¿cómo es esto? Nunca he leído un libro completo, no necesito. Yo he desarrollado, dice este experto, que es un doctor en filología, la habilidad de navegar en Internet y de descubrir y de recuperar la información que necesito para la investigación que estoy realizando. Y para eso yo no necesito leer un libro completo. Es más, leer un libro completo, dice un doctor en filología, es pérdida de tiempo. Salvo que estés estudiando el libro, ¿no? Puede ser. Pero si yo estoy estudiando un determinado tema, yo hago lo que se llama el estado del arte, recojo información, y lo que requiere el profesional de hoy, el profesional humanista de hoy, el profesional en general, el investigador, es saber navegar por la infinita red que tenemos nosotros a través de Internet y otros medios, y saber captar la información que requiero para probar mi punto, para sustentar mi punto, para trabajar la investigación que estoy realizando. Y es curioso, ¿no? Porque si no lo dijera alguien tan reputado como Nicholas Carr, probablemente esto quedaría en saco roto, pero hay que revisar. Y ha hecho, por eso les recomiendo que lean ese texto, ha hecho una serie de investigaciones, y algo que podría tomarlo como una nota al margen, tómenlo como una nota al margen, por favor. También cuestiona y desafía los nuevos métodos educativos, que como todos sabemos, disculpen, ¿hay algún experto en enseñanza? ¿Cómo se le llama? ¿Pedagogos? ¿Aquí? ¿Hay algún profesor? Pero que haya estudiado para ser profesor, no que sea profesor de una materia que estudió, ¿no? Claro que yo prefiero un ingeniero que me enseñe matemáticas a un profesor que haya estudiado para enseñar matemáticas. Personalmente pienso que es así con determinadas materias. Pero bueno, él desafía, la pedagogía la considera una pseudociencia. Claro, por ejemplo, muchos hemos escuchado hoy hablar de las maravillas de la educación finlandesa, ¿no? Se habla de Finlandia, etc. Bueno, si hoy creen ustedes que la educación finlandesa es una maravilla, en 30 años lo comprobaremos. Pues. No hoy. Hoy Finlandia funciona y es un país del primer mundo gracias a la educación no de hoy, sino la de hace 30 años. Y dentro de 30 veremos si lo que hoy hacen funciona. No lo sabemos, no sabemos si funciona. Y Nicholas Carr encuentra algo bien interesante, fíjense. Yo soy relativamente antiguo y en esta mesa hay algunos pocos como yo, pero bueno. Todavía yo alcancé en la primera parte de mi educación primaria
la necesidad de memorizar las cosas. Se memorizaba mucho. Y de pronto vino la ola de que memorizar es malo, que memorizar no debe hacerse. Hay una palabra que no sé si usan aquí en Bolivia, paporreta, o sea, de aprender algo así atropelladamente y repetirlo sin saber lo que uno repite, pero repetirlo porque uno lo aprende de memoria. No sé cómo lo llaman aquí. Pero eso empezó a condenarse y se condenaba el memorizar y el repetir y hacer este ejercicio de aprenderse de repente un texto exactamente y repetirlo. Y no, que no debes hacer y que en la historia, pero ¿por qué vas a memorizar fechas? No se necesita, eso no debe ser. Y cambió totalmente el concepto pedagógico respecto a la memorización. Se envileció, se estigmatizó la memorización, cuando es tan importante, ¿no? O sea, si yo no memorizo fechas, ¿cómo es que voy a poder analizar, por ejemplo, lo que sucedió con la Revolución Francesa en el contexto? Si no tengo en la memoria, y creo que Napoleón nació antes o nació después, o fue presidente antes o lo eligieron, estoy perdido. Si no tengo las fechas claras, fechas que tengo que memorizar, estoy perdido. Sin embargo, se estigmatizó, y yo creo que gran parte de lo que se ha perdido en nuestra educación es por eso. Y Nicolás Carr encuentra algo muy interesante. Hoy ya se hacen estudios neurológicos a través de diodos, unas cosas raras que te ponen en la cabeza, los impulsos eléctricos, y se han descubierto muchas cosas interesantes. Y una de las cosas que se ha descubierto, es que la parte del cerebro que se encarga de la comprensión lectora, que es fundamental y que nuestros países, por ejemplo, en las pruebas PISA, están en el piso, ¿no?, en comprensión lectora. Es la misma parte del cerebro que trabaja cuando uno memoriza las cosas. Entonces los antiguos, cuando nos hacían memorizar, nos estaban entrenando para comprender lecturas, sin saberlo, ¿no? Y por eso los resultados eran buenos. La educación de antes, la gente comprendía lo que leía. Y hoy no comprende porque como el ejercicio de memorizar se ha tirado al tacho, entonces esa parte del cerebro no se ha desarrollado suficientemente y quién sabe, él lo propone como una hipótesis, sea el origen de nuestros problemas de comprensión de lectura. En el siglo XXI uno de los retos es ese, ¿no?, la comprensión de lectura. 5 minutos, pero hay quienes... vamos a hacer en 5 minutos lo que falta. Hay quienes, por ejemplo, cuando se habla de la comprensión de lectura, dicen hay que ir más allá. La gente no solo ha dejado de comprender lo que lee, sino a veces deja de comprender lo que escucha. Y alguien puede dudar que parte de ese proceso no se relaciona con la falta de memorización de significados, por ejemplo. O sea, no es que los memorizo para repetirlos sin saber de qué se trata. Los memorizo y los internalizo, forman parte de mí y por lo tanto puedo comprender lo que me dicen. Pero hay más de un intelectual que se queja de que va, por ejemplo, a exponer no a un auditorio en cualquier lugar, va a una universidad y no a la Facultad de Ingeniería, nuevamente con este prejuicio, sino a la Facultad de Humanidades, y palabras relativamente elementales no son comprendidas por el auditorio. Y si no comprendes 1, 2, 3 palabras en un fraseo, ya se te pierde la comprensión, ya no solo la comprensión lectora, sino la comprensión oral. Eso es gravísimo. Vamos a ver entonces, ya para cerrar, porque nos quedan 6 minutos, ¿sí? 3. ¿Cómo es que el conocimiento se procesa en nuestro tiempo, en el siglo XXI? ¿Cómo es que a través de la lectura y el acceso al Internet yo puedo procesar conocimiento? Que básicamente eso es, ¿no? O sea, no se trata simplemente de leer por leer, sino que hay un proceso, tiene que ver también con el entretenimiento, tiene que ver con el conocimiento, pero igual siempre hay una acumulación de conocimiento de diferente tipo, o de sensaciones, o de disfrute. Marco Aurelio de Negri, que es un intelectual peruano recientemente fallecido, nos hablaba de que la nueva sociedad de conocimiento se caracteriza por 4 elementos fundamentales. Él decía, hay un delirio por el inmediatismo, queremos todo rápido. Claro, las tecnologías, el contexto nos llevan a eso. El fragmentarismo, las cosas están muy divididas por pequeños espacios y se ha perdido la capacidad de tener una visión global y de integrar en un todo diferentes partes. El facilismo, queremos que las cosas sean lo más fácil posible,
Y entonces, en el caso de la educación, eso es peligroso porque la educación se proyecta y se utilizan todos estos elementos tecnológicos, no pensando en el que más sabe, sino en el que menos sabe. Y entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la barra. Y el conjunto se perjudica. Y finalmente el superficialismo, justamente ahí aparece, son los 4 ismos. El inmediatismo se puede convertir en una virtud, ¿no? Porque aprovechamos la tecnología para poder captar información tan rápidamente que probablemente la tecnología nos va a permitir hacer cosas que antes ni siquiera imaginábamos que podía hacer. O sea, ya no solo hacemos las cosas más rápido y mejor, sino hacemos cosas que antes era imposible hacer. Absolutamente imposible. El fragmentarismo puede servir si es que no pierdo de vista y si es que desarrollo la habilidad de poder integrar las partes. Si no es un fragmentarismo que reduce y que simplemente me hace refugiarme en una parte, sino que me permite conocer de diferentes partes para después integrarlas en un todo. Puedo aprovecharlo, no tiene por qué ser malo. El facilismo tampoco tiene por qué ser malo. Si yo aprovecho para facilitar las cosas, si yo hago, por ejemplo, que la información esté a disposición de la mejor manera, con mayor facilidad, si yo no tengo que aprender cómo se construye una computadora para usarla, eso es facilismo y es correcto y es bueno, ¿correcto? Y finalmente el superficialismo, ahí sí estamos complicados porque a pesar que le he dado vueltas con el superficialismo, solo caemos en carencias, solo caemos en problemas, solo caemos en vacíos. Hay una grave crisis en el conocimiento de hoy, en la posibilidad de acumular y desarrollar conocimiento, y tiene que ver con nuestra capacidad de ser cultos, respecto a que la profundidad se ha perdido. Y sin profundidad estamos perdidos, porque no vamos a ninguna parte. El disfrute quizá pueda quedar en la superficie, pero el logro de cosas importantes, tangibles, objetivas, el cultivo de nuestro espíritu, el cultivo de diferentes artes y de diferentes conocimientos, para satisfacer necesidades, sin profundidad, nos lleva al mal camino. Nos lleva de repente hasta la dependencia de otros que sí tienen la capacidad de ser profundos y sí tienen la capacidad de producir y de generar un bienestar del cual nosotros tendremos que consumir simplemente las migajas. Gracias. Aquí en el centro. Bueno, muchas gracias, Darío. Hago un par de precisiones para que ustedes luego puedan secundarme en lo que seguramente será una provechosa conversación, si cabe también debate. Yo hace algunas horas había puesto una cita en la página del colegio de Bauman. Él reflexiona en Modernidad Líquida sobre la procrastinación. Entonces, fundamentalmente, la observación tiene que ver con que quien pospone la realización de actividades genera críticas por parte de quienes están pensando en aquella meta que no está tratando de conseguir. Entonces, fundamentalmente, para él, al procrastinar, una persona lo que hace es distanciarse de esa meta que debe conseguir. El presente, en su criterio, ya no cuenta. No interesa lo que estoy haciendo, sino considerando qué es lo que yo debo conseguir. En otras palabras, hay una crítica que gira en torno a desaprovechar el tiempo que nosotros tenemos. Benjamin Franklin es célebre por varias reflexiones que han sido adoptadas y ya forman parte del patrimonio de la sabiduría popular, como que el tiempo es oro. Entonces, esa misma línea serviría pues para censurar a un individuo porque resulta que en lugar de trabajar con el objetivo de alcanzar esa meta que se había previsto, está perdiendo el tiempo, pospone la realización de ese trabajo y en consecuencia merecería la crítica. Y yo tomo en cuenta aquello porque entre las censuras que despierta este ejercicio de la libertad y la vagancia en el mundo de Internet, se plantea que hay muchos jóvenes, también gente adulta, hasta de la tercera edad, que pierde el tiempo. ¿Por qué pierde el tiempo? Porque no estaría trabajando con el objetivo de alcanzar un fin que resulte mucho más provechoso, que sirva con el propósito de edificarnos, en suma.
Y las preguntas surgirían respecto a quién ha impuesto. Hace un momento se discutía sobre quién establece cuál es el orden. Bueno, quién establece cuál es la meta, ¿no? Que alguien tendría que conseguir, y a partir de aquello que se generaría el debate sobre si yo estoy haciendo lo que debo realizar o si estoy perdiendo el tiempo. Por un lado. Por otro lado, y a propósito de lo que se comentaba de la división del trabajo, hay autores, por ejemplo, recuerdo a Juan José Sebrelli, que reivindican la posibilidad de ilustrarse y reflexionar en varios campos. Entonces, él dice, a mí me interesa una mirada interdisciplinaria. En consecuencia, plantea que existen motivos válidos para cuestionar la hiperespecialización. Eso es lo que él cuestiona. Por supuesto, no es el único autor. Hay varios que coinciden en esa observación. Hemos pasado del reconocimiento de la especialidad, que es importante, a exigir que solo exista una concentración de los recursos personales en un campo específico, de tal manera que cualquier planteamiento interdisciplinario resultaría mal visto, porque usted tiene que convocar al que es especialista en la colocación de un perno que haya sido fabricado en la India, supongamos. Porque si trae a alguien que es calamidad, que sea especialista en la fabricación de pernos de Burkina Faso, ya estamos hablando de dos sujetos de distinta autoridad. Esto no significa, naturalmente, que uno desprecie la profundidad ni la complejidad. De hecho, no existe la posibilidad seria de resolver problemas sociales sin partir de la premisa que son problemas tan complejos cuanto profundos. Entonces, si viene un candidato a proponerme de manera muy simple y superficial resolver un problema tan complejo como el de transporte público o el del sistema penitenciario, naturalmente que respaldarlo será una invitación a la llegada de días sombríos y no correspondería. Pero quizá el hecho de permitir la opción de que uno pueda también bucear, disfrutar de diferentes campos sin profundizar pueda ser beneficioso. En otras palabras, lo que se conoce en distintas épocas, de convertirse en un diletante. Diletante es la figura que nos permite conocer a una persona que por gusto, por placer, conoce de distintas materias, pero que no llega a ahondar en ninguna. Hay, por ejemplo, en el ámbito de la cultura popular argentina, un gran diletante, que es Alejandro Dolina, ¿no? Si alguno de ustedes conoce su célebre programa La venganza será terrible. Músico, también tiene novelas, entre otras cosas. Un hombre extraordinario. Ahora, ¿cuál es el punto? Resulta que por la misma idea de que hay que dividir el trabajo y tenemos que concentrarnos en la hiperespecialización, vamos a concluir, todo ejercicio de diletantismo es una calamidad. Es algo perjudicial. No va a servirnos con el propósito de avanzar. Pero cuando uno revisa la historia puede toparse hasta con la figura del hombre del Renacimiento. Entonces va a decir, bueno, Leonardo era pues un diletante al final, ¿no? Era un hombre genial, que duda cabe, pero intervino en varios campos y no concluyó todo lo que hizo. Este año llevamos adelante un panel junto con Mario y otras personas y precisamente explotamos distintas facetas de Leonardo porque no se dedicó a una sola cosa. No fue el mejor pintor de la historia, pero nos ofreció creaciones extraordinarias. No fue el mejor ingeniero, no fue el mejor inventor, pero convengamos en que quizá la humanidad hubiera perdido y mucho si es que ese hombre se hubiese limitado a una sola parcela del conocimiento. Entonces, y cierro con esto, sin lugar a dudas, no todos los problemas pueden ser resueltos con una mirada superficial. No todo vamos a poder resolver, no digamos solo con libros, sino visitando YouTube y revisando varios tutoriales o formando parte de cursos que han sido subidos en su integridad. Se necesita profundidad. Es imprescindible también que uno entienda que los problemas son complejos. Pero tal vez el resto de las facetas que nos ofrece la realidad
y en donde nosotros podemos disfrutar de la vida y hasta enriquecernos intelectualmente, pueden ser explotados sin necesidad de tanta profundidad. A lo mejor a mí me sirve y yo voy a disfrutar hasta tener cierto contacto incluso con la ciencia. No necesariamente para ser un experto y revolucionar hasta la teoría de conjuntos en matemáticas, ¿no? Pero quizás me interese y voy combinando y decir, claro, mientras reflexiono sobre la curiosa vida que tuvo Gottlob Frege, de paso conozco, ¿no? Y que a lo mejor eso me sirve. Entonces yo lo destacaba porque normalmente acá se va a asociar y se va a considerar que la superficialidad será siempre negativa y que lo que tenemos que hacer es concentrarnos, profundizar y convertirnos en expertos en un ámbito determinado, cuando probablemente esas miradas interdisciplinarias también puedan servir para resolver los problemas que se nos presentan en distintos campos. Ese era el apunte que quería hacer. Jorge. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, siguiendo lo que nos ha expuesto y esta maravillosa metáfora de la cultura con la agricultura, tal como mencionaba el compañero, desde hablar de parcelas del conocimiento, los frutos de la razón y cosas así. Y asociarlo un poco también a este contexto cultural del que trata un poco la charla, ¿no? El Internet y sus demonios. Yo me acordaba de un meme que me gustó mucho, que un amigo me comparte, ¿no? Y me dice, Jorge, mira este meme, te va a encantar, pa. Y el meme básicamente decía, ¿se acuerdan cuando creíamos que cuando tengamos acceso libre a la información se iban a resolver los problemas? Y de repente yo digo, perdón, en esta cosa tenemos más acceso a información que en cualquier periodo de la humanidad. Es más, leí ayer un estudio que decía que en uno de estos celulares Xiaomi de alta gama tienen más capacidad de computación que toda la que tenía el planeta Tierra en 1970. O sea, todas las computadoras del mundo, toda la capacidad de computación del mundo cabe en un celular actual Xiaomi de alta gama. Y eso me hacía reflexionar con un segundo fenómeno. Enseguida lo relaciono. Y es hace unos 15 años atrás, más o menos. Me acuerdo que tiempo asesoraba en tesis, por no decir que las hacía para venderlas y cosas así. Y la cosa es que en Cochabamba se abre la Escuela de Posgrado de Derecho. Y recuerdo que varios amigos con los que trabajé en sus tesis entran a la maestría, entran al diplomado, y ya estamos hablando de gente que se considera que tiene, y especialmente en lo que decía aquí el compañero, ¿no? O sea, estaban estudiando, por ejemplo, pedagogía para dar docencia. Y yo recuerdo que hace fin de año una de las llamadas más comunes era, Jorge, necesito que me des una mano, ¿cómo transformo Word a PDF? Ahora, me parece interesante que nadie se haya reído, porque Google, ¿cómo colocó? ¿Cómo transformó? O sea, ¿entienden lo que estoy queriendo decir? Primero, con lo que les decía del meme, el acceso más amplio, total y absoluto al conocimiento humano. Y segundo, lo que les estoy tratando de contar es gente que, en teoría, está siendo formada para ser pedagogo, para ser docente, y que tiene formación en investigación científica, no se le ocurría Google, ¿cómo convierto Word a PDF? En una época en que Internet es la base de comunicación, ¿no habla eso de analfabetismo funcional? De la misma manera que nos mencionaban que en la época del libro, yo puedo leer para mi mamá me mima, pero eso no me hace una persona alfabetizada, porque si leo una oración, digamos, la penumbra en poniente angustiaba mi corazón, la he podido leer, pero ¿qué significa? Eso me hace analfabeto funcional. Y de la misma manera, si una persona que está en un curso de maestría de pedagogía para docencia universitaria no puede poner en el Word cómo convertir, no puede poner en el Google cómo convertir Word a PDF, ¿no la podríamos llamar con todo derecho analfabeta digital? Bueno, quiero concluir con esa reflexión hablando de que la cultura se ha ampliado a extremos en los que creo que hemos olvidado que aprender a aprender es más importante que solo saber. Aquí aprovechando que está Henry al paso.
Bueno, creo que respecto a de la exposición que hizo, sin duda hay un gran debate sobre la superficialidad en torno a leer, ¿no? Por pasar el tiempo, por, digamos, por un ejercicio de diletancia o de ser un diletante, un pedante, ¿no es cierto? Yo creo, sin embargo, que hay gente que se nutre de muchas lecturas, ¿no es cierto? Y hay un ejemplo muy interesante que es el caso de Héctor Ormachea Salles, que fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, y que era una especie, digamos, de sabio en términos metafóricos también, ¿no? Que no correspondía a ninguna disciplina a secas, no era ni ingeniero, ni abogado, ni médico, digamos, ¿no es cierto? Y sin embargo logró convertirse en una especie de humanista y que trajo un gran provecho en todo sentido para la Universidad de La Paz, o sea, era una especie de humanista que se nutría de una serie de lecturas, ¿no es cierto? Y han habido muchos otros como Fernando Díaz de Medina, por ejemplo, un gran escritor boliviano, que igualmente ejerció, digamos, el humanismo, ¿no? Nutriéndose de muchas lecturas profundas, no superficiales, pero sí de diversos tipos de lecturas y de diversas disciplinas, ¿no es cierto? A mí lo que yo puedo rescatar de esta exposición es ese término del humanista, ¿no? Del que se destaca por muchas disciplinas, ¿no es cierto? O mejor dicho, por muchos temas, pero logra concebir una idea de lo humano profunda, y su aporte se traduce en la escritura de libros, ¿no? Que trabajan en el espíritu de la persona, del ser humano, y esto tiene connotaciones en la conducta de la persona, en la propia conducta, en su comportamiento respecto a la sociedad, a la gente que los rodea, ¿no es cierto? Y para mí esa es una disciplina que se traduce en la labor del escritor, ¿no? Del escritor que es una labor profunda y una labor sin duda alguna muy encomiable, y hoy en día me atrevería a decir salvadora hasta de la humanidad, ¿no es cierto? Aunque parezca un poco patético el término, pero yo puedo rescatar de la exposición de nuestro amigo el hecho de la importancia de nutrirse, y es lo que hacemos aquí todos, incluso Enrique y algunos que conozco acá, mi amigo Luis Cristian también, y creo que es muy importante el hecho de nutrirse de diversos tipos de lecturas y de autores, ¿no? Páginas, como se ha indicado, Cristian, ya que te... Gracias. Gracias, estimado amigo, por aludirme, y gracias, Enrique, por la palabra. Muy interesante lo que nos ha expuesto nuestro amigo, muy de acuerdo en varias cosas, no solo de superficialidad estamos en este momento sufriendo, yo diría, de facilismo y de rapidismo, todo eso. Muy bueno ese autor, pero desde el punto de vista filosófico creo que todo eso se deriva de lo que se llama el relativismo filosófico, ¿ya? Este relativismo filosófico también tiene una serie de tradición a lo largo de la historia. Yo tengo un artículo en la revista Per Contari que se llama El Popper conservador, donde más o menos toco el asunto del relativismo en la cuestión de la música, ¿ya? Popper, por ejemplo, resalta el hecho de que los músicos van dejando poco a poco de seguir a los maestros, los músicos poco a poco dejan de la escuela tradicional, la escuela de lo clásico, dejan la idea de lo bello. Dejar la idea de lo bello es grave, no solamente para los músicos, sino también para los pintores, ¿no? Para los arquitectos. Dejar la idea de lo bello también ha sido parte de dejar otra idea. Cuando uno deja la idea de lo bello, está dejando también otras ideas, como la idea de lo trascendental, ¿ya? En algún momento pintores, arquitectos han dejado la idea de lo trascendental, que era muy importante en la época antigua. Aristóteles, parte de la obra de Aristóteles es teológica,
parte de la obra de Platón es teológica, ¿no? Los griegos, las grandes obras, Esquilo, Eurípides, trata mucho de los dioses, y esa es la idea de lo trascendental. ¿Y por qué la idea de lo trascendental es muy importante, amigos? Porque la idea de lo trascendental te lleva a la idea de lo perfecto, de la perfección, la obra perfecta como ese Dios o como esos dioses, porque tú lo que estás haciendo tiene que ser perfecto como esa idea universal, esa idea totalitaria, si quieren, te lleva a que tú hagas la pintura perfecta, a que hagas la escultura perfecta, a que hagas la poesía perfecta, Esquilo, Eurípides, o que hagas una iglesia, una catedral perfecta, ¿no? Las iglesias que ahora vemos nunca van a tener la belleza de las iglesias de la época gótica, ¿no? Esos arquitectos tenían esa idea de lo trascendental y de la perfección y de lo bello que ha sido dejado cuando el hombre ha decidido a matar a Dios. Fuera de que creamos o no, no importa si creamos o no, eso es algo real y objetivo. Cuando el hombre ha dejado la idea de la trascendencia, cuando el hombre ha dejado la idea de lo bello, de lo perfecto, de lo universal, ha dejado lo absoluto para abrazar lo relativo, ¿ya? Y cuando abrazamos lo relativo, surge toda esta filosofía de segunda mano, con filósofos de segunda mano, porque ahora ya no citamos a grandes filósofos de la edad antigua y medieval, y ahora tenemos filósofos líquidos, digamos, ¿no? Entonces, eso repercute también en las películas que ven nuestros jóvenes. Hasta hace poco, los que seguimos la saga de Star Wars, sabíamos que para que uno sea un Jedi, tenía que ser un maestro, y para ser maestro obviamente tenías que tener una gran introducción, preparación, sabiduría, espíritu, todo para ser un Jedi, ¿no? El mismo George Lucas, el creador de Star Wars, se basó en la filosofía perenne de Carl Jung, ¿ya? Carl Jung habla de que hay ideas absolutas que no pueden cambiar y que hay cierta espiritualidad, y todo lo que vemos de que la fuerza te acompañe es como decir que Dios te acompañe. Esa es la realidad. Si ustedes ven y en qué se inspiró Star Wars, es en la filosofía perenne de Carl Jung. ¿Y qué pasa ahora cuando pasa a Disney Star Wars? Aparece una muchacha que destruye el árbol donde está la biblioteca de los maestros que necesitaban décadas para ser Jedi. Ahora hay una muchacha que solo sigue su instinto y ya es Jedi, y destruye de paso el árbol donde está la biblioteca de los grandes maestros. Destruir al maestro, no seguir la tradición, no seguir el conocimiento, no ser profundos en algo, es el mensaje que da Disney ahora, porque ya puedes ser Jedi solo conseguir tus instintos, y eres una mujercita que llega y destruyes, y puedes destruir a los grandes maestros Jedi. Ese es el mensaje que se está dando, por ejemplo, en Star Wars. Ese es el mensaje que se está dando, por ejemplo, en Men in Black. Para ser un Men in Black, tú tenías que ser una persona que tenía que tener también una gran instrucción, preparación, y ahora aparece una jovencita que veía por ahí, que no sé qué, y ahora ya no es Men in Black, ¿no? es bien chistoso eso. Es eso lo que se está enviando, ese mensaje de superficialidad, de dejar la idea de lo absoluto y pasarnos a un relativismo total. Relativismo filosófico, relativismo cultural, relativismo en todo sentido, ¿no? En todo sentido, es decir, las ideas que antes podían ser absolutas como de la vida y ahora son relativas, ¿no? Es decir, eso es algo muy preocupante. Me gusta mucho la exposición que ha realizado nuestro compañero. Gracias. Gracias, Darío, por la exposición, muy interesante. Yo no advertí, digamos, ninguna tesis, sino que varias reflexiones, varios cuestionamientos que son disparadores para la reflexión. Entonces también no estoy tan ordenado, por eso, digamos, voy a ir citando algunas cosas que me llamaron la atención.
En principio yo creo que cuando usted decía de que es un mito el tema de la igualdad de oportunidades, por ahí en cierta forma que creo que lo que es un mito es que bajo ciertas condiciones todo el mundo se va a desarrollar de manera igual en un tema intelectual o económico, ¿no? Creo que la desigualdad es inherente al ser humano y que la igualdad es un ideal perverso, aunque tenga buena prensa, digamos, ¿no? Y por ejemplo, yo creo también que lo he visto por la experiencia, lo he leído, lo he reflexionado, que cuando nosotros hablamos desde el Colegio Abierto de Filosofía, donde seremos 30 personas y en cierta forma nos lamentamos de que por qué la gente joven no lee y sin decirlo, porque somos todas personas educadas, decimos por qué los demás son tan estúpidos, digamos, pero creo que en realidad el tema de la lectura o de relacionarse con el mundo desde una perspectiva intelectual fue, es y siempre va a ser una cuestión de minorías. Porque la gente que es feliz no necesita leer, por ejemplo, o hay gente que se relaciona con el mundo a través de la música, o a través de la comida, a través de los sentidos. Entonces, la cuestión intelectual es una cuestión minoritaria. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Lo que pasaba era que en el pasado la gente que podía darse ese lujo era gente que tenía mucho tiempo libre, que no trabajaba, que tenía esclavos o vasallos, vivía en palacios. Entonces, ahora que se ha democratizado todo, teníamos la esperanza de que todos vayan de la mano y se masifique, y no va a ser así, nunca va a ser así, desde la perspectiva en que yo la veo, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, creo que lo que ha hecho el Internet al poner tanto conocimiento humano como nunca antes en la historia disponible y gratuito para casi todo ser humano en la Tierra, también ha cambiado nuestra forma cerebral, digamos, y ha alterado nuestra capacidad de atención, que cuando uno lo dice de esa manera suena negativo, pero yo me pongo a pensar en obras clásicas que yo leí cuando tenía 20 años, que ahorita son ilegibles para mí. Son ilegibles porque son aburridas, y otra vez porque fueron escritos para minorías, en donde se tomaban el tiempo de escribir en 4 páginas lo que hoy en día se puede decir en un tuit. Es decir, era otra forma de expresión porque sobraba el tiempo. Hoy en día se ha ganado eficiencia en la forma de expresión porque el cerebro ya no retiene y quiere algo rápido. No quiere uno que le cuenten cuentos, que le den vueltas, que lo verseen, sino que ir directamente al tema. Entonces, no necesariamente es negativo todo lo que pasa hoy en día. Hay cosas que son positivas y que son el resultado un poco de la evolución. Vamos a ir transitando por allá. A ver, pues primero le paso. Ya. Buenas noches, voy a ser breve mi punto. Y respecto a aquello es la superficialidad, ¿ok? La superficialidad es algo que no podemos evitar porque es lo que vende, ya que a su contrario llegaría a ser lo esencial, lo cual es invaluable. Y para mí dentro del mundo de la lectura lo superficial son los libros de autoayuda, son los bestsellers prácticamente. Todo aquello que te quiere llenar de rosas y que la vida no es negra y que hay demás cosas, pues es algo demasiado superficial, demasiado obvio, demasiado evidente. Es algo con lo cual podemos lidiar de una forma, pues, tal vez paulatina, no lo sé, pero a mi parecer, para resolver mis problemas, no necesito de que nadie me diga cómo hacerlos porque nadie mejor que yo los conoce, ¿no? Una persona que me conoce de tiempo, pues sabrá hasta qué punto puedo llegar a resolver ese problema. Pero una persona que es totalmente desconocida y que es un autor como, qué sé yo, Paulo Coelho, por así decir, no tiene ni la más mínima idea del problema que el cual atraviesa, entonces por ende no lo puede resolver, porque esa persona desconoce de mi esencia. Entonces a lo superficial es algo nefasto, la verdad, pero es algo que vende. Es algo que vende y no solamente está en el mundo de los libros, sino en el mundo de la belleza, en el mundo del deporte, en todo, ¿no? En el mundo de los youtubers, por ejemplo. La pelea de Luisito Comunica y su mujer, bueno, eso vende. El hilo de Justin y Selena Gómez, igual. Bueno, respecto a la superficialidad y en relación con los nuevos medios a través de los cuales se hacen publicaciones o los medios a través de los cuales las personas podemos entrar en contacto con información, pienso que es importante recalcar y comentarios anteriores me parecieron muy interesantes, por ejemplo, al respecto de que
tenemos la impresión, o quizás en cada época se tiene la impresión de que el periodo anterior era más inteligente o tenía mayores conocimientos o eran más sabios, y posteriormente siempre se tiene, parece, esa idea de que el pasado era mejor, o capaz no mejor, pero que las personas tenían, no sé, más seriedad con el trabajo y ese tipo de cosas. Pero en la actualidad existen miles, no sé si decir miles o millones de personas que obviamente tienen lecturas profundas, que no pudiesen, no sé, desarrollar las tecnologías o avances científicos que se están desarrollando y que no se dan por una persona, no es un biólogo que está estudiando, sino son centenas en el mundo que están haciendo estudios y que no los hacen con videos de YouTube y no sé, un artículo X de cualquier revista, ¿no? Sino que sacan revistas académicas publicadas en Science, en Nature y bueno, demás. Entonces, como siempre ha sido, en realidad el conocimiento ha adquirido, bueno, ahora, por supuesto, un medio informático, no material a través del papel de divulgación, pero sí habiendo una publicación completamente seria, completamente apegada a la divulgación de conocimientos que realmente tienen valor, y las personas que realmente quieren buscarlo y desean encontrarlo tienen acceso a él. Ahora justamente el Internet ha ayudado a democratizar eso, entonces en realidad hay muchas más personas ahora que tienen en realidad la capacidad de acceder a ello, pero al igual que ha sucedido durante miles de años, son pocos los que realmente están interesados en encontrar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque quizás no tienen, al igual que ha ocurrido durante miles de años, simplemente no necesitan adquirir esos conocimientos, y es perfectamente plausible y entendible que hayan personas que no tienen necesidad, no lo buscan, no lo quieren, y por supuesto hay que entender que en realidad yo creo que en realidad la situación actual es mejor que en épocas anteriores, en ese sentido, en el que ahora capaz que, al igual que siempre, no hay la cantidad de personas que quisiéramos que sean conocedoras de todas las ramas del conocimiento, pero ahora sí, la mayor parte de las personas sí tienen la posibilidad de encontrarlo, ¿no? Ahora un estudiante no necesita gastarse $500 en su libro, solamente muchas veces, y a mí me ha ocurrido en libros de la universidad, que los puedo encontrar gratis en internet, artículos académicos en materia de derecho, que es lo que yo estudio, que son completamente gratuitos. Incluso hay revistas académicas que publican, y universidades con revistas académicas que publican de forma gratuita, lo que a mí me parece muy beneficioso para los que sí buscamos el conocimiento. Perfecto. ¿Por acá? No sé si Edmundo, Carolina. Un comentario pequeñito. Gracias. Darío, muy interesante la provocación. Y yo creo que hoy en día ya no podemos discutir o cuestionar Internet como el medio para transmitir conocimiento. Tanto Internet como en su momento lo hizo el libro, son hitos que de alguna u otra forma denotan una democratización del conocimiento. Y hoy en día el tema ya no es el acceso a la información, sino que más bien, y conectando un poquito con el comentario del compañero, el desafío hoy en día es el analfabetismo digital, que de alguna u otra forma para mí está asociado a esta superficialidad. O sea, la superficialidad no es una característica inherente a Internet, sino más bien pareciera estar asociada a este analfabetismo digital, ¿no? Entonces, la pregunta es si nuestros sistemas educacionales justamente hoy en día nos entregan todos los elementos para poder aproximarnos a esa información y para poder darles un adecuado tratamiento, ¿no? Todas las reformas educacionales que han tenido lugar en los años 90 y hoy en día están muy enfocadas a lo que es la formación de una fuerza productiva, una fuerza laboral. Entonces se ha dejado de lado la educación humanista y pareciera ser que es ese tipo de educación la que justamente nos entrega o nos va formando un criterio.
justamente para tratar la información. Un profesor mío nos decía, antiguamente se decía que estudiamos leyes. No es correcto, no estudiamos las leyes. Lo que nosotros estudiamos es derecho, porque lo que se pretende formar en el alumno es un criterio que a ti te permita tratar una nueva ley cada vez que sea promulgada, porque la realidad jurídica va cambiando. Entonces, no puedes estudiar un número limitado de leyes, pero sí tienes que tener el criterio para saber cómo tratar una ley cuando esta ha sido una nueva ley que haya sido promulgada, o bien moverte en distintos sistemas jurídicos. Entonces, yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy en día. Gracias. ¿Delmar García? Como bien ya se ha dicho, creo que la superficialidad va a existir ya sea en la época de Gutenberg o en la época de Tim Berners-Lee, ¿no? El que creó la plataforma web. Lo importante acá no es quejarnos de la superficialidad, o sea, la sociedad, la muchedumbre, la multitud siempre va a ser superficial, y perdonen que sea extremista, pero lo dijeron los anteriores compañeros, la intelectualidad, las lecturas profundas, la búsqueda del conocimiento, al estilo Sariri, ya que se mencionó Fernando Díez de Medina, es de muy pocos, y ese es un llamado interno de ciertas personas que se sienten regocijadas en las exquisiteces de la búsqueda de ese conocimiento. Ya sea que leamos libros enteros o leamos selectas obras o leamos resúmenes o lo que sea en internet o en papel, ese es el regocijo de quien lo busca. Y esas personas a lo largo de la historia de la humanidad que conocemos siempre han sido pocas. Entonces la superficialidad no debería ser tratada. La internet o la red necesariamente es superficial porque es inmediatista, cumple una función. Que nosotros busquemos y exijamos en esa funcionalidad, profundidad, estaría hablando mal de nosotros. Deberíamos nosotros utilizarla como herramienta, y si los que estamos acá lo utilizamos como tal, entonces lo estamos haciendo bien, y otro motivo más para regocijarnos. Complementar aquello que no existe en la posibilidad de un libro escrito en la red siempre va a ser beneplácito de cualquier persona que esté investigando, para la universidad, por conocimiento propio, por lo que sea. Creo que esos elementos no deben olvidarse, así que si aparece otra revolución, otro hito, otro punto de inflexión, deberemos tomarlo con la misma paciencia, con la misma rigurosidad, y recuerden que esto depende también de perspectivas, ¿no? El grado de profundidad, hiperespecialización o concretización del conocimiento es una perspectiva. Nunca vamos a poder decir, este hombre, esta mujer realmente es perito en tal área, o realmente no sabe nada del área, porque cuanto más aprendemos, menos sabemos. Antes, para volver para allá, ¿tú decir algo, Mario? Gracias, Enrique. No, yo, algunas dos precisiones creo que son. La primera que ya un poco lo comentaban, que me pareció un poco superficial, si se quiere, el análisis del tema de las oportunidades, ¿no? Porque indiscutiblemente en esta época es una de las mejores épocas que ha vivido la humanidad, ¿no? Con los avances tecnológicos, en medicina. Nunca en la historia se ha escrito tanta investigación científica, más de 2 millones de papers al año. Libros nunca se han producido tanto en el mundo, entonces decir que las épocas anteriores fueron mejores, habría que pensarlo, ¿no? Ese rompimiento con la tradición también habría que pensarlo, ¿no? Y evaluar qué cosas han sido positivas y qué tan negativas. Yendo por ese punto, vemos que, y doy un ejemplo personal que no es válido obviamente como algo científico, pero me acuerdo que en primero medio mi docente o mi profesora de literatura me dio a leer la Odisea. Bueno, la odié con toda el alma, ¿no? Una porque evidentemente no tenía esa sensibilidad, no sabía el valor de esa obra, que obviamente no me sucede ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir un poco? Que para que alguien conozca y le dé el valor a la información, al internet que hablamos, bueno, primero tiene que aprender a valorar, ¿no? Eso es fundamental. Cuando estaba en el colegio odiaba la química, también porque tuve una profesora que probablemente no provocó eso. En la universidad la amé, ¿no? Me encantaba y quería pasar más horas y estudiaba bastante esa materia. Entonces, por un lado, ahí vemos que hay un problema con el sistema educativo,
¿no? Incluso en este caso con los profesores. Hay personas ahora que leen muchos libros, ¿no? Y me imagino que todo el mundo conoce aquello. Gente, pero que lee, por ejemplo, sobre la Atlántida, sobre los aliens mitológicos, y lee bastante y conoce mucho. El problema es qué tipo de libros se lee, ¿no? Y es porque tampoco quizá no ha habido esas herramientas, como hablaba